Buenos días a todas nuestras amigas, amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM también en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio, un solo clic, y www.rtp.es, y en Groenlandia, el 51º estado de la Unión, que don César Febre Cordero Loyola, que se acaba de ir, se moleste cuando yo hablo de Groenlandia y la Unión. Le recuerdo, si ha estudiado algo sobre la Segunda Guerra Mundial, que los Estados Unidos ya ocuparon Groenlandia y cometieron el gravísimo error de devolverla, en mi opinión personal. La habían ocupado, porque como Dinamarca estaba en manos de Adolf, ok. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales de RTP, el YouTube, del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, Instagram, TikTok, Telegram y todas las demás que ustedes quieran. El Universo dice que hoy día es miércoles 27 de agosto, el Expreso dice que hoy es miércoles 27 de agosto, y que con nuestro invitado hace un momentito mencionamos al líder Tralalá que decía que la prensa corrupta. Espero que la prensa corrupta no se ponga de acuerdo para cambiar la fecha. Bueno, obviamente, ¿no? Está con nosotros el doctor Jaime Ortega Trujillo, quien siempre es muy bondadoso, y cuando se le pide que venga y nos ayude, pues a menos nunca, hasta ahorita nunca me ha dicho que no, que tocar madera. Doctor, buenos días, gracias por estar con nosotros. Primera novedad, la Asamblea aprobó ya la cuarta ley urgente, aprueba la ley de transparencia social, creo que con 78 votos. Pero esta recién está aprobada, ya le lloverán demandas de inconstitucionalidad. Dejé la bolita de cristal en la casa, pero no hay que tenerla. Vamos al tema de las que están aprobadas, que han sido demandadas su inconstitucionalidad por Pedro, Pablo, Juan, Jacinto, José, etcétera, que la Corte, jugando un poco a Poncio Pilatos y desafiando el dictamen, no sería dictamen, desafiando el propio del cardenal Ratzinger, Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, que ya por fin declaró que eso del limbo, que era una estupidez monumental, la abolió, dijo que no existía. Los señores, en vez de decir, bueno, vamos a fallar pues uno por uno la constitucionalidad o no, decidieron suspender artículos con el argumento de que protegían a los ciudadanos. Y a mí, pues, que soy mal pensado, me da la impresión de que están protegiendo, sí, también son ciudadanos, a los delincuentes, a la gente de los GDOs, a la guerrilla. Ya otro país declaró al cartel de los Soles como organización terrorista, Argentina, donde la fama de Ecuador está por la pata de los caballos, por los médicos tramposos. Y entonces yo pregunto, ayer o anteayer hubo una audiencia y escucharon a las partes. Hay gente que, después le hago esa pregunta, pero bueno, hay gente que ha comentado, hay algunos que montados en Rocinante han investido como como Don Quijote, y otros creen que son el Cid Campeador y han dicho que los argumentos de la Asamblea y del gobierno eran una porquería, y que en cambio la brillantez de los otros era pues que el abate Sieyès era un gil al lado de ellos. Y yo le pregunto, ¿cuál es la verdad jurídica, ¿no? La lógica, y con un aditamento principal, y me callo para que usted, profesor, por favor, explique. ¿La ley se debe adecuar a la vida de las personas o las personas se tienen que adecuar a la vida de la ley en circunstancias excepcionales? Por favor. ¿Qué es una ley? La ley es la declaración de la voluntad soberana del pueblo manifestada en la forma prescrita por la Constitución. ¿Ya? Y una ley manda, permite o prohíbe. Es una manifestación soberana. ¿Y quién es el soberano? El pueblo. Como no podemos ir 16, 18 millones de ecuatorianos al Congreso a votar, no habría ni cómo contabilizar mayorías, ausencias, votos en blanco, etcétera. Hay lo que se llaman los representantes, los asambleístas o los diputados en su momento. O los senadores cuando hay dos cámaras. Pero ese ya es otro fenómeno, es una segunda instancia. Okay, perfecto. Entonces estamos la Cámara de Representantes, los diputados o los asambleístas, que interpretando el sentir ciudadano, legisla. Ahora, ¿cómo interpreta?
Una de las formas de interpretar es transmitiendo los gobernantes, los responsables de la tutela jurídica a través de la legislación, de someter al pueblo diariamente a través de la comunicación las motivaciones gubernamentales. Esta ley, por ejemplo, de transparencia social, la que se acaba de aprobar, ciertamente ha sido debatida, Las anteriores que acaban de ser suspendidas en algunas normas por parte de la Corte Constitucional, ciertamente han sido debatidas. Sería injusto decir que el gobierno no las anticipó y la opinión pública en gran medida, a lo mejor no suficientemente o tampoco con razón, o a veces con razón, puso sus observaciones. Lo cierto es que pasó al Congreso, pasó a la Asamblea y fueron aprobadas bajo un régimen, ya no bajo el concepto de fondo, porque fueron aprobados por mayoría, sino bajo un concepto de formalidades o requisitos formales. Un gran sector de la ciudadanía, porque no son una, dos, tres demandas, son algunas demandas de inconstitucionalidad, consideran que violenta la Constitución, que se contrapone con la Constitución. Yo le digo, es definitivamente un arbitrio ciudadano, singular o plural, oponerse a la vigencia de una ley, y aquí viene lo más importante, por los canales legales previstos y constitucionales previstos en la Constitución. Esto es una demanda de inconstitucionalidad. Pudo haber sido objeto también de una potestad de la propia Corte Constitucional bajo el concepto del análisis abstracto, control abstracto de constitucionalidad. Que no necesita que yo, usted o un gremio vaya. Entonces, entre el tirio y el troyano, como en todo conflicto, lo que se impone, y es lo único que ha pasado como error por parte del gobierno y por parte de la Corte Constitucional, es que debieron, detectado el error, antes incluso de tomar medidas cautelares o dictar medidas de suspensión provisional. Aceptaron una medida cautelar. O incluso ya cuando se sonaba, porque todos los ciudadanos actores de esas demandas anticiparon su decisión de incoar, de promover una acción como la que han iniciado, ellos pudieron haber puesto en concurso de la transparencia, del buen vivir, de la seguridad jurídica, etcétera, etcétera, un mecanismo de diálogo. Y en esto tal vez los ciudadanos... ¿De diálogo entre quién? Entre la Corte Constitucional... ¿Y el Ejecutivo? Pero por supuesto... Perdóneme una pregunta, perdón. ¿Y eso es...? Totalmente legal. Ya. Legal. ¿Por qué? Porque acuérdense que en tiempo del presidente Correa se prohibió que los abogados pudieran tener acceso a conversar con jueces y fiscales. Los privados, ¿no? Porque los del Estado vivían adentro de las cortes, a mí me consta, yo lo vi. Ya, la respuesta es sí, pero no. Está prohibido, incluso hoy día, entrevistarse para hacer una invitación, un parte matrimonial. No. No puede usted, sino previa cita y con notificación a la parte contraria, tener reunión con los jueces. Pero yo sí puedo pedirle, señor juez, en el juicio que sigo contra Rodolfo Bajigrizo, necesito hacerle algunas precisiones. Y el juez me dice, con razón, me va a contestar, sí señor, tal día previa notificación a la parte contraria. En este caso, vamos a la Corte. Sí se puede. Sí se puede. Ahora, si es antes de que haya juicio, sí se puede. Lo que se puede, de nuevo, es con un denominador común que se llama transparencia. Entonces, todas... ¿Quiere usted decir no por debajo de la mesa? No por debajo de la mesa, no este tipo de lobby. Oye, tú te encargas de estos tres ministros, yo Juan estos se tres, encarga del otro. No, aquí simplemente la Corte invita
al presidente de la República, a sus asesores jurídicos o a los delegados del presidente si el proyecto está en vía de iniciativa, o mismo si ya iniciativa legislativa, o mismo si se promulgó, o en el Congreso. O cuando esté en el debate. O cuando está en el debate. En los dos debates. Exactamente. Y sí. Entonces usted me dirá, sí, pero no entra dentro de las potestades o facultades de la Corte Constitucional. Sí está dentro de las potestades pedir explicación sobre cualquier situación. Como cualquier juez. Sobre cualquier juez. Y en cambio, sí lo ha hecho, me va a decir alguno. Si ayer nomás hubo una audiencia en donde está el presidente de la República a través de sus delegados alegando la procedencia de su iniciativa legislativa. Perdóneme, pero ese argumento no vale porque ellos primero suspendieron los artículos. Suspendieron los artículos y ya es como quien dice en una etapa correctiva de un real o supuesto error, cuando mejor es prevenir el coronavirus que por favor, que tenerlo. Que tenerlo y curarlo. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, hay una carencia de objetividad ciudadana en la cual todos debemos evocar un denominador común o prioridad, que es en definitiva el bien común, y debatirlo. En esto la prensa, la radio, la televisión, los periódicos... Y no se olvide de las redes sociales. Bueno, que ahora son... sí, las redes sociales es otro fenómeno. En las redes sociales el problema es que no menos del 30 o 40% del contenido es falso. Claro, son troles. No falso en su contenido, sino falso en su ser. Todo. El otro día veía con curiosidad, dice, novedad, el Papa a los 10 días, etcétera, dice que había dictado 100 decretos. No, que había derogado varios dogmas de fe. Uno que algo ha leído dice, ¿cómo? Oiga, para derogar los dogmas de fe usted necesita un concilio, pues el Papa no puede. Con el rostro y la... Del Papa del actual Papa. Del actual Papa. Vea, usted leyó Umberto Eco, supongo. ¿Perdón? A Umberto Eco. En italiano, no oyó el nombre de la rosa, el péndulo de Foucault, esa novela, ¿no la vio? No. Bueno, Eco es el fundador, el inventor de la semióloga, un gran intelectual, y Eco decía siempre que los grandes periódicos europeos estaban en la obligación de dedicar por lo menos 2 páginas a rebatir las estupideces que se ponían diariamente en las redes sociales, porque como usted bien dijo, no solo que eran mentiras, sino que son falsedades materiales, eso no existe. Que oiga, van a decir, no, pero si toda la vida ha sido posible opinar a través de seudónimos. No, yo estoy de acuerdo, si yo me quiero llamar mañana emperador, está bien, el emperador escribe y escribe el emperador. Yo le preguntaría cuál. Oiga, pero Napoleón primero, no, cuidado, me va a decir que quiere ser Napoleón III y salgo corriendo. Ya, exactamente. Sí. Oiga, verdad. ¿Cómo los genes saltaron allí? Qué mal, ¿no? Un genio, un imbécil, pero bueno. A ver, de acuerdo, dejemos las redes sociales aparte. Esa es la mixtura. Sí, yo sé. De un blanco y un color negro sale un color gris. Hay que ver qué tono es gris. De tono de gris. Sí. A ver, entonces, saquemos a las redes sociales. Y usted decía que es una obligación fundamental de todos los medios de comunicación que han existido toda la vida, ¿ya? Bueno, desde que se inventó la radio y la televisión. ¿Qué? El buscar el bien común, pero yo también incluyo a la Corte Constitucional, pero la Corte Constitucional debería ser la primera obligada en buscar el bien común. Sí, es que mire, yo tengo una frase, yo no sé si es mía o consecuencia de algunos análisis que hago yo. El legislador, el presidente, en definitiva las 5 funciones del Estado, están obligadas a estar en sintonía con el mandante. Yo le oigo a usted, Rodolfo, con mucha frecuencia hablar de que el soberano puede crear, modificar, extinguir derechos. Es el número 1, yo le digo sí, pero sométase a las reglas, hay un procedimiento, las formas dan el ser. Entonces le digo, ese ciudadano tiene todo el derecho del mundo de pedirle informalmente,
pero a través de los medios racionales, la prensa escrita, la radio, la televisión, información. Explíqueme, a ver, como dicen los jóvenes, barájamela despacio, sí, vamos despacito. ¿Qué mismo es que quieres hacer? Cuando un presidente explica, y en honor a la verdad, este presidente, el actual, el presidente Noboa, sí lo ha hecho, a su estilo especial de comunicarse, especialmente con los jóvenes. Los mayorcitos no les gusta. No les gusta, a los mayorcitos los queremos más despacio. Vea, yo una vez en un curso que hice, no aquí, sino afuera, me dice, mire, no me hable como los latinos, antecedente, hecho, consecuencia y conclusión. Dígame cuál es su tesis y ahora susténtela. Este es un poco el estilo del presidente. Hay que combatir a la delincuencia y vota directamente. El estilo anglosajón germánico. Exactamente. Claro, es totalmente opuesto. Opuesto al nuestro. Nosotros hablamos, el Quijote decía, en la literatura. En la práctica encontramos, en el Ecuador sucedió en la época de la colonia y antes, etcétera, etcétera, y después, etcétera, y hoy día tenemos esto. También ya se durmió el lector. Claro. O los diputados que se distraen por cualquier motivo, ya perdieron lo que le llaman la continencia de la causa o ahora, del tema. Yo que estuve en la asamblea, en honor a la verdad, debo decirle que hay veces uno escuchaba tal cantidad de estupideces que no quería dibujar, quería salir corriendo, porque realmente había gente que yo no sé qué hacía allí. Prefiero que alguien dibuje a que hable estupideces. Yo tenía... No sea malito, léele el micrófono. Yo tengo un colega que en alguna ocasión, en algún tema complejo, en que estaban involucradas 20, 30 personas, 20 o 30 personas que explicaban antecedentes y motivaciones del conflicto desde su punto de vista, y finalmente ya a la hora que ya se cansaban de hablar, previo a pedir un vaso de agua, decían, y en consecuencia mis propuestas, etcétera. Y yo me desesperaba y decía, ¿por qué no hacemos al revés? Vamos la propuesta. Y esta persona me decía, mire Jaime, imagínese a qué me estoy refiriendo, ¿no? Deje que las moscas vuelen y vuelen y vuelen y finalmente se posen, y ahí termina el problema. Pero si usted quiere que se posen sin volar, etcétera, no se posan. Simplemente aleja el objetivo, que es el consenso, porque la gente quiere desintoxicarse o enriquecerse, desintoxicarse de todo lo negativo que tiene sobre el tema, o enriquecerse desde el otro punto, pero volvemos de nuevo a los estilos. ¿Quiere usted antecedentes, presupuestos y conclusión o directamente conclusión? En las redes. Sigamos nosotros aquí acá. A ver, concretamente, yo sé que pues el señor no se le ha aparecido anoche y le ha dado la verdad revelada, pero en base a los antecedentes, a la composición de la Corte, a fallos previos de la Corte, aunque la Corte es un cuerpo colegiado de 9, tiene una manera de pensar que se nota en sus fallos y dictámenes. ¿Usted cree que las tres leyes que están en discusión por el momento en la Corte Constitucional tienen alguna posibilidad racional de no ser declaradas inconstitucionales, tomando en cuenta que en la actual Corte 4 ministros fueron parte activa del aparato judicial del señor presidente Correa? Yo tengo la costumbre americana de seguir diciéndole por el cargo a las personas. 2 fueron nombrados por la señorita Alexandra Vela y la firmó el presidente Lasso, porque él no hizo la terna, se la dieron y firmó. Pero bueno, si él firma lo que no hizo, es problema de él. Y los otros 3, pero con ese... Todo el mundo tiene derecho a tener además su manera de pensar, ¿no? Uno no le puede pedir a nadie que porque esté en la Corte Constitucional sea aséptico, no tenga una sola idea política, no crea en nada. Es una estupidez, pero tampoco puede irse al sesgo. Esta Corte, en otras palabras, ¿usted cree que esta Corte carece del sesgo suficiente para poder analizar con objetividad, con frialdad, pensando en las circunstancias actuales
que vive el Ecuador, y voy a parafrasear a la prefecta del Guayas, a Marcela Guiñaga, que dijo que sí, que la Revolución Ciudadana estaba muy bien todo, pero que el Ecuador de hoy no es el de Rafael Correa del 2007, ni el 2009, ni el 2013. Y es verdad. ¿Usted cree que hay esa... Si es que no hubiera sesgo, estuviéramos en un mundo irreal. ¿Ya? Porque el sesgo lo tiene el hombre desde que nace, crece, adquiere uso de razón, en la mayoría de edad comienza a hacer acopio de experiencias, y ese en consecuencia es su acervo cultural, y en consecuencia ese acervo cultural es el sesgo al que usted se refiere. Ahora, ¿qué tan grande puede ser el sesgo? Muy bien. ¿Qué tan grande? Porque estoy de acuerdo con usted, es imposible que alguien no tenga un sesgo. Ok, ¿qué tan grande es ese sesgo? Yo le digo, yo soy fanático de recordar, o me encantaba una clase del doctor Jorge Zavala Vaquerizo que me decía, señor, el juez es pez en océano para los hechos, para interpretar los hechos, es libre, y ahí vienen los sesgos, es lo que yo le llamo la sana crítica, desde el punto de un análisis no infalible que tiene cada hombre sobre determinado punto de vista. Otra cosa... Sería lo que Jaime Balmes, el filósofo español, define como el criterio. El criterio. Ya, okay. Que hoy día la legislación moderna es clara, la sana crítica sobre los hechos. Sobre los hechos. Hechos. Sobre el derecho es otra cosa. Ahí decía el doctor Zavala Vaquerizo, el juez es ballena en piscina. Y por más olímpica que sea la piscina, no entra. No puede bailar paso doble, llamemos así, o tango. No puede. Ahora, esa situación entre los hechos y el derecho nos lleva necesariamente a aquello que los filósofos y la razón nos impone, el silogismo. A ver. El silogismo. Usted contrasta la premisa menor y la premisa mayor, y la conclusión es inevitable. Tesis, antítesis, tesis. No. Premisa mayor y premisa menor. Entonces, conclusión. No hay pierde. Cuando usted se divorcia, por ejemplo, de la premisa ley y la desarmoniza con la premisa hechos, entonces la conclusión es equivocada. Claro. Por ejemplo, si la Constitución le define, la Constitución, también el Código Civil, pero hago énfasis, en la Constitución definió que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, libre de vínculo matrimonial preexistente. Y sin coerción y todo eso. Exactamente. Y el Código Civil lo hace del mismo modo. Es imposible que a título de interpretación se haya violentado la premisa ley para viabilizar un hecho de con razón o sin razón, ya entra dentro del fuero interno de cada persona, considerarse que el hombre y la mujer, siendo iguales ante la ley, ambos pueden casarse. Entonces yo le digo, esa situación entra en un análisis que desde el punto de vista de la Corte Constitucional tiene un escudo o pasavante que dice, sí, pero es que yo soy el intérprete de la Constitución. Y ahí hago una digresión, no se olvide, ellos dicen, soy intérprete de la Constitución. Antes era el Congreso, ¿se acuerda usted? ¿No? El Congreso. Antes era el Congreso, pero esto lo hizo la Corte Constitucional. Y yo como intérprete, interpreté así. Entonces yo voy y digo, jurisdicción. Jurisdicción es la potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado en una materia determinada. ¿Qué materia determinada? A continuación se define. Competencia es la medida dentro de la cual la referida jurisdicción está dada en función del territorio, materia, grado, personas, destaco, personas y cosas. Muy bien, pudo interpretar respecto de los derechos de las personas a casarse, interpretar que la Constitución, cuando se refiere al hombre y a la mujer, está
discriminando el derecho de casarse por la condición de hombre y de mujer, que según la Constitución son iguales. Bueno, con esa salida la Constitución tiene la potestad de interpretar e interpretó. Entonces no va a responder por prevaricato porque hizo lo que la ley prohíbe o dejó de hacer lo que la ley manda, pero sí puede responder políticamente ante el Congreso, que es en definitiva, veamos las atribuciones del Congreso. Sí le puede decir, oiga señor, políticamente, véngame para acá, explíqueme. Y entonces, ante eso, yo sí creo que pueden ser enjuiciados políticamente. Ilegal. Por un fallo, además. Por un fallo, claro, por un fallo. Y segundo, ¿por qué? Porque no recoge necesariamente el sentir mayoritario. Tendría que haber, por ejemplo, podido acreditar la Corte Constitucional bajo estos mecanismos de medición del sentimiento, inclinación. O pedir un referéndum. Pero puedo decir, aquí hay 50 análisis de que la mitad más uno de los ecuatorianos están de acuerdo con esta interpretación subjetiva de la Constitución. Entonces, para mí, esto que fatalmente existe, fatalmente para bien o para mal, quiero decir, de hecho existe. No, pues fatal, la gente lo entiende siempre que fatal es algo malo. No. De hecho existe. Fatal es lo que está. De hecho existe. O sea, fatalmente hoy es miércoles. Exactamente, para bien o para mal. No es jueves ni es martes. Yo no estoy haciendo juicios de valor. No, yo tampoco. Claro. Ahora, si eso llama a la reflexión, con todo respeto, yo especialmente de la Corte de hace un mes o 2 meses, total complacencia, la actual también, ni se diga la que estaba antes presidida por el doctor... No, pues la primera fue la del doctor Salgado, la primera después de la cervecera. Exacto. La primera después del Consejo de Participación Transitorio que yo no tengo ninguna observación a esa primera corte, yo tampoco. Mi problema viene después. No, mi problema viene en el sistema. Y le voy a explicar por qué. Sí, por favor. 9 Estamos al aire nuevamente para ponernos en contexto a los amigos de la radio. El doctor Ortega ha explicado claramente que en el caso del matrimonio igualitario, en opinión de él, la Corte Constitucional hizo algo que no podía porque falló contra, no contra ley, contra norma constitucional expresa. Y el argumento que usaron ellos y los defensores del tema es que habían ponderado 2 artículos que se contraponían. Y olvidaron que era igualdad de las personas unos con otros entre iguales, pero entre el hombre y una mujer no son iguales. No son iguales. Adiós, gracias, pues perdón un ratito. En un programa anterior nos recordaban la tesis de los cromosomas, XX mujer, XY hombre. Eso no lo puede cambiar. Recordaba pues esta expresión del doctor Zavala, decía, el juez es soberano como pez en océano, en los hechos. En el derecho tiene que someterse como ballena en piscina. No puede bailar paso doble, por más que sea olímpica. Tango, que es un poco más pegado, tampoco le alcanza. Sí, no lo puede hacer. Entonces, sin embargo, de hecho, existe la reforma interpretativa de la Constitución y yo, para mí, creo, haciendo salvedad del valor de los hombres y mujeres que hoy están presentes y han estado en los últimos días, en los últimos años en la Corte Constitucional, para mí es una falla del sistema, porque esa Corte Constitucional de 9 personas que con 6 hacen mayoría, no tienen la capacidad física ni los medios para interpretar el sentimiento no solo humano y personal de los actores de la sociedad, sino las multidisciplinas que giran en torno a un problema constitucional, y me refiero a las materias infraconstitucionales que en definitiva reglamentan los derechos constitucionales fundamentales. Y entonces me refiero Código Civil, Código de Menores, Código Penal, Ley de Inquilinato, Código de Comercio, todas. Y todas esas sí están manifestadas
en las distintas salas de la llamada, mal llamada hoy día Corte Nacional, mal llamada desde mi punto de vista. Supremo. Ya le voy a explicar por qué tiene que ser Corte Suprema. Yo digo, si desterramos el concepto de Corte Nacional, que de nacional tiene poco, porque está en Quito y solo conoce los asuntos que llegan a Quito de problemas que... Perdón, sáqueme una duda, el Ecuador es algo más que Quito, un poco más, ¿no? Bastante más. Sí, bueno, pero la Corte Nacional sí trata problemas de las 24 provincias, pero en último grado. Entonces yo digo, yo le volvería al concepto de Corte Suprema. ¿Ya? Para destacar. ¿Y la dejaría como Corte de Casación o le volvería a dar los roles que tenía? Pero me iba a referir a ello. La dejo en la Corte Suprema para decir el límite es el cielo. En la tierra, la Corte Suprema en materia legal es el límite, no hay más. Ahora, esa Corte Suprema, dentro de su sala civil, mercantil, laboral, penal, etcétera, agrego una que se llama constitucional. Pero a esa constitucional, que podría ser por excepción de 9 miembros, pero podría ser también de 3. Impar siempre, ¿no? Impar siempre. O 3 de 3 o 1 de 9. La hago sala de sustanciación. Es que hace, o sea, ante ella presenta la demanda, ante ella... Yo tengo una demanda de inconstitucionalidad. Con lo que usted propone, si no le entendí mal, va a esa sala. A esa sala. Y ahí tengo que sustentar que si ellos dicen sí, va. Y si ellos dicen no. A ver. Primero, ellos la admiten o no la admiten. Claro, esa se llama etapa de admisibilidad. Luego, ellos, una vez que ha sido admitida, la califican y ordenan la sustanciación. Óigase a las partes, se abre el para término... el beneficio de la gente que nunca estudió leyes, ni siquiera el primer año. ¿Qué es sustanciación? Sustanciación son los mecanismos de elaboración del ataque y la defensa, llamemos el debido proceso. El debido proceso. Que es bueno, que es para las dos partes. Para las dos partes. El uno, hay una expresión del profesor Víctor Manuel Peña Herrera que dice, el demandado es actor en la excepción. Usted dice, yo reclamo esto, y entonces la excepción viene, estoy de acuerdo, excepto que no debo. Pequeño detalle. Pequeño detalle. La acción y la excepción. Una vez que hay la excepción, por supuesto, debe buscarse una conciliación. Una vez que se supera o es imposible la conciliación, iríamos al término de prueba. No es suficiente afirmar, hay que probar. Toca probar los hechos que se han propuesto afirmativamente y que han negado el reo. Y luego vienen los alegatos. Después, una vez concluidos los alegatos, va con un informe de la sala al pleno de la Corte, ahora sí Suprema, en donde entran los contrapesos. Estamos hablando, perdón, de los pasos previos que daría el doctor Ortega para el juicio político a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema, o en general. No, estoy hablando en general. La Corte Constitucional debe ser una sala especializada de la Corte Suprema. Y esa esta sala con 3 o 9 miembros o 3 salas de 3 miembros sustancia las discrepancias constitucionales y el Pleno resuelve. ¿Qué busco con el Pleno? Que todas las multidisciplinas infraconstitucionales van a estar presentes en la elaboración del fallo. Por ejemplo, en el fallo de las uniones del matrimonio, del matrimonio igualitario, estaría ahí el punto de vista civil, estaría el punto de vista penal, el punto de vista laboral, etcétera. Estarían todos, perfecto. Pero entonces, obviamente no hay que ser Aristóteles para deducir que usted está de acuerdo en que la actual Corte Constitucional como está, sí deba ser sujeta a un juicio político por sus fallos. No deba, pueda. Es que, pueda. Pero de nuevo, cuando el fallo repugna la sana crítica y directamente el ordenamiento legal preexistente, porque la Corte Constitucional
no tiene potestad, ya definí lo que era jurisdicción, no tiene potestad. Usted definió jurisdicción y competencia. Ya, jurisdicción es la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar los gastos en una materia determinada. No tiene facultad para interpretar, para crear una no puede ley, añadir una coma a la Constitución. Puede interpretarla. Sí. Entonces, cuando la sana crítica indica que claro es lo opuesto a oscuro, que par, 2 más 2 son 4. Que par no es lo mismo que impar. Puede ser que 2 impares hagan un par. Sí, 3 más 3 son 6. Sí. No, ¿verdad? Pero no puede interpretar que solo 3, si es que usted le agrega 3 más, se convierte en par. Y entonces, consecuencia, el 3 es lo mismo que un par. Está claro. De locura. De locura. Esto es lo que yo prevengo debe... En otras palabras, usted lo que dice, la Corte no puede de ninguna manera y bajo ningún pretexto reescribir la Constitución, porque ese es trabajo del legislador y en el caso del actual, refrendada por el pueblo. La Corte Constitucional no tuvo nada que ver con la Constitución. Pero así lo diría usted y yo. Pero ahora, en términos legales, la Corte no puede rebasar el límite de su jurisdicción y de su competencia. Que están escritas en la Constitución de la República. En la Constitución. Perdón, en la Constitución Política de la República del Ecuador. Así se llama. Ahí voy de nuevo. Si la Constitución es política y la Corte Constitucional es la que dirime la constitucionalidad o no de lo que someten a su criterio por las vías que sean, ¿cómo es que tiene un origen político? Porque las ternas salen de todas las instituciones políticas e interpreta y falla sobre la Constitución política, es políticamente irresponsable. Por favor, explíqueme, porque yo soy limitado y no entiendo, yo no logro entender. Yo soy un convencido de que no hay autoridad exenta de responsabilidades, pero concluyo, de más o menos, no más o menos, sino de más en unos casos y menos en otros casos. Mientras más alta es la responsabilidad, más limitado es el campo de irresponsabilidad. Correcto. Está claro, porque están más focalizados. Es como el presidente de la República. Se lo puede jugar políticamente porque hay 3 causales. Punto. No hay 4. No es como cuando juzgaban al presidente Lasso y un insigne, la reencarnación de Platón. Dijo, en televisión lo dijo. Concretamente el diputado Almeida, el asambleísta Almeida. Es que si este caso, que el motivo que nos dio la Corte de mínima verosimilitud, que luego fue desechada por la Fiscalía, porque yo, que he sido crítico y seré crítico de la presidencia del señor Lasso, le reconozco, primero, que hubo total libertad de prensa, porque si no a mí me hubiera mandado hasta matar con todo lo que le dije. Y segundo, no tengo la menor duda sobre su honestidad y aquí lo acusaron de una estupidez. ¿Sabe lo que dijo? Bueno, es que si este no alcanza, entonces nos inventamos otra causa, buscamos otra. No se puede así. Mire, Rodolfo. Así no se puede. En realidad, yo soy un convencido de que los hechos van generando el derecho, pero una vez que los hechos generan el derecho. O sea que lo opuesto, que el derecho genera hechos. No, es los hechos. Yo le voy a poner un ejemplo muy práctico. Sí, lo ideal sería de que los hijos nazcan de la unión matrimonial o de unión monogámica. En la práctica no pasa eso. En la práctica no pasa eso, y no lo pasa peligrosamente, porque un hombre que tiene 7 hogares y en 7 hogares tiene 3 hijos, cada uno tiene 21 hijos, ¿cómo los alimenta? Con un salario mínimo que casi ordena que la mitad es para los hijos. Entonces, repite lo que decías, porque parece que no lo escucharon. Sí. A ver, ¿cómo era un hombre que tiene 7 hogares? Un hombre que tiene uniones en plural, llamemos así, 2 o 3, 4 uniones, y en cada una tiene 3 o 4 hijos, posiblemente tenga 10, 11, 12 o 13 hijos. O es millonario o se mueren de hambre. Eso es una realidad que el Estado no podía, y me estoy hablando antes de los años 70, no podía ocultar. Y comenzó clasificándolos antes del año 70 en hijos legítimos e ilegítimos. Y antes habían hijos sacrílegos, hijos... 3 clasificaciones más que en este momento. ¿Nunca usaron la palabra bastardo? Sí, claro. Bastardos, y que nadie asumía, porque era, por ejemplo, engendrado en una prostituta
por 4 o 5 personas que tuvieron acceso a ella y no había el ADN. No, pues no, eso es moderno. Eso es moderno. Entonces yo le decía, no, ese es de Rodolfo. No, pero tú entraste después que yo. Y así sucesivamente. Entonces ese pobre hijo nadie lo quería. Ocurría mucho ese era el concepto moderno. No, antiguo. No, pero lo que quiero decir es que aún más antiguamente, bastardos también eran los reyes, por ejemplo, de Francia con sus amistades. Claro, pero que terminaban siendo marqueses. Claro, exactamente, porque allí pues el bien común entonces obligaba a ocultar esa situación. Pero no, en el año 70, bueno, eso ha ido cambiando. En el año 70 era hasta ahí... el año que el doctor Velasco Ibarra se proclama